Bienvenido, bienvenida. Este es otro video de Perdidos en Matemática. El siguiente video corresponde a una clase virtual dictada de forma sincrónica en junio de 2020. Les agradezco inmensamente a mis alumnos y alumnas de primero 11 del CNBA que asistieron a la clase y participaron de ella. Especial agradecimiento a Matías, quien grabó y me envió este video. Estos son los temas que se han abordado en la clase de hoy. Abrir pizarra y les voy a hablar un poquito de esto de inecuaciones. ¿Bien? ¿Ven la pizarra ahí sin problema? Sí. Buenísimo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 2x es igual a 4, ¿cómo resuelven esta ecuación? Pongo x es igual a 4 dividido 2. Sí. Muy bien, es decir, que me quedaría x es igual a 2. ¿Ahí hay conflicto? No. No. Buenísimo. Ahora, supongamos que yo tengo menos 2 por x es igual a 4. Yo lo que haría ¿Cómo ahí, resolvemos? tipo, dejaría el... Ah, espera. La pregunta es, en la primera ecuación, ¿por qué decidimos decir pasamos el 2 dividiendo? Porque estaba multiplicando. Entonces Perfecto. pasaría dividiendo, pero negativo. Exactamente. Ahora el número que multiplica la x es menos 2, entonces para poder cancelarlo se dividiría por menos 2. Entonces me quedaría 4 dividido menos 2, ¿cuánto sería? 4 8. 4 dividido 2, ¿cuánto es? más por menos es menos. Dos. Menos 2. 4, menos. exactamente, menos 2. Me confundí. Siempre recordemos que esto, para que sea más fácil, siempre recordemos primero hacer la operación, ¿sí? 4 dividido 2, me fijo cuánto me da el número, y después, ¿sí? Ahí decido lo del signo. Si Ok. es positivo o es negativo, en función de la cantidad de negativos que tenga. Recordemos que si son en cantidad de negativos pares, me va a dar positivo, ¿sí? Porque los voy a ir aparejando. ¿Bien? Buenísimo. Eso es ecuaciones. Es como que si yo veo eso, es lo mismo. Ahora, para las inecuaciones, voy a abrir un nuevo pizarrón. Por ejemplo, yo tengo x más 1 es mayor que 3. Este símbolo que yo tengo acá de mayor, que lo estoy ahora marcando con rojo, tendría la misma función que tiene el igual. Entonces, si yo en lugar de tener un mayor que, tengo un igual, ¿cómo resolverían esa ecuación, esa hipotética ecuación? Pondría x es mayor que 3 menos 1. Exactamente. Entonces, si eso fuese un igual, ese más 1 se cancelaría con un menos 1. Entonces, la inecuación la voy a operar exactamente de la misma manera. Me va a quedar x es mayor que 2. Claro. ¿Se entiende esto, Lu? Entonces que, Sí. tipo, los signos mayor, igual o mayor, o menor, perdón, es lo mismo que un igual, pero sería diferente, tipo... Tal cual, vendríamos a manejarlo muy parecido a como manejamos la ecuación. Pero no es un igual. En donde Eso es lo que no, quiero. Okay. no es un igual, ¿por qué? Porque en este caso, la solución a esta inecuación serían todos los números mayores que 2. ¿Cuáles son los números mayores que 2? 3, 4. 3, 4, 5. Si estamos hablando en enteros, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito y más allá. ¿Bien? ¿Se entendió Perfecto. esa idea? Sí. Sí. Entonces, veamos otra inecuación. Por ejemplo, yo tengo 2x menos 1 es menor que 5. ¿Cómo resolvemos esa inecuación? Paso sumando el 1. Primero, el 1 se 2x, suma, 2x es menor que 5 más 1. es decir, 6. Muy Claro. bien. Y luego, X es menor que 6 dividido 2. Sí. muy bien.
Lu, ¿vos habías visto cómo se resuelven ecuaciones? ¿Te había quedado claro del curso de ingreso? Sí, 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 las entendí muy bien. Ok, Las inecuaciones no las sabía. Cualquier cosa si no decime, porque para las ecuaciones, si las ecuaciones las tenemos medias flojitas, las inecuaciones nos van a costar también. Entonces siempre es preferible como garantizarnos que tenemos bien las ecuaciones. En el caso de que lo necesites, me avisás que te paso un video de ecuaciones también. Y esto se traslada para cualquier alumno que esté viendo el video, ¿no? Yo entendí el tema de las ecuaciones, que nunca había visto las inecuaciones y como que no sabía muy bien qué eran. Igual. Genial. ¿Se entendió cómo se resuelve esta inecuación? Sí. Y el conjunto solución, ¿cuál sería en este caso? En enteros, ¿no? Estamos hablando. Conjunto solución en Z, vamos a poner ahí. 2, 1 y 0. 1, 0. 0 y los negativos, Claro, ¿no? todos Entonces son- vamos y a así sucesivamente. poner puntitos suspensivos porque empezamos del más chico, que no sabemos qué número es, el menos infinito, menos 2, menos 1, 0, 1 y hasta 2. Y ahí ¿Se tenemos. entendió? Perfecto, sí. Ahora, supongamos que yo tengo, ¿sí? Menos 2 por x más 1 es menor igual que 7. ¿Cómo resolveríamos esto? Ahí dejo menos 2 por x. Menos 2x Muy bien. y el 1 Menor o pasaría igual. A pasaría- 6. Sí, Muy Tipo bien. 7 menos 1. Excelente. ¿Y ahora? menos 2 pasaría dividiendo dividiendo. al 6. Bien. Tengamos en cuenta que yo para poder cancelar el menos 2, cuando decimos pasaría, en realidad aplicamos lo que es la ley uniforme y cancelativa. Yo divido por menos 2 a ambos miembros, ¿sí? Y ahí esto me habilita a cancelar y me quedaría x y 6 dividido menos 2. Sí. ¿Se entiende de dónde aparece ese menos 2? No es que paso, porque los números no se pasan, sino que se aplica a esto matemático. ¿Por qué hago hincapié en este caso en particular? Porque vamos a ver un ejemplito en números. Si yo tengo 7 relacionado con 8, ¿quién es más grande? ¿El 7 o el 8? El 8. El 8. Entonces me quedaría la boquita abierta para el lado del 8. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Ujú. Buenísimo. Ahora, si en lugar de tener 7 y 8, tengo menos 7 y menos 8, que sería como que yo agarré esto y lo multipliqué por menos 1. ¿Quién es más grande? ¿El menos 7 o el menos 8? El menos 7. El menos 7. ¿Qué pasa entonces con la boquita? Cambia. Cambia. Se da vuelta. Claro. Fíjense que cuando multiplicamos o dividimos por un número negativo, la boquita se va a invertir. ¿Se ve claro eso? Sí. Ujú. ¿Sí? Ujú. Sí, sí. Entonces, cuando yo vuelvo a mi inecuación anterior, cuando yo ese menos 2 que está multiplicando lo pasaría, entre comillas, dividiendo, ¿qué voy a tener que hacer con mi boquita de la inecuación? Con mi signo, en realidad, con el símbolo. Lo tendría que cambiar. Lo tendría que dar vuelta. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Ujú. Entonces me quedaría que x es mayor o igual que menos 3. Entonces, en este caso, ¿cuál es el conjunto solución? Menos 2, menos 1, 0 y así sigue. Bien, menos 2, menos 1, 0, 1, puntitos suspensivos. La pregunta es, si yo miro mi inecuación anterior, observemos el símbolo que yo había escrito. Y ahora vayamos a la que estoy haciendo ahora. Y observemos el símbolo. ¿Qué diferencia hay? Cambia. ¿Qué es lo que cambia? La x va a ser mayor que el menos 3. Y además, ¿qué otra Igual. cosa hay de diferencia? Igual. Tal cual. Fíjense que tiene un doble palito abajo. Ese doble palito que tiene dice que es mayor o igual a menos 3.
Entonces, mi conjunto solución, ¿en dónde empezaría? En el -3. Exactamente. Recordemos que estamos hablando de conjunto solución en Z, ¿sí? En el conjunto de números enteros. Por eso ponemos solamente esos. Si Sí. estuviésemos hablando en racionales, tendríamos que poner los X pertenecientes a los racionales, tales que X es mayor que -3. Sí. ¿Y por qué pongo así y no pongo cada uno? Porque tenés una X, una incógnita, ¿no? No, porque el problema está en que los enteros los puedo determinar -3, -2, -1, y yo sé que entre -3 y -2 no hay ningún número entero. ¿Sí? En cambio, los racionales son un conjunto que se denominaría conjunto denso. Eso quiere decir que siempre, absolutamente siempre, va a haber otro número entre esos dos. Entonces, si yo, por ejemplo, digo 0.1 y 0.2, podría encontrar en el medio de estos dos el 0.15. Ok. Entonces, como siempre puedo agarrar, no podría expresarlo de la manera que expreso los enteros. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Entonces, por eso en los enteros ponemos, acá serían los elementos, y en este caso estamos expresando el conjunto, ¿sí?, de forma simbólica, y la diferencia acá sería que cuando yo enuncio los elementos, lo estoy haciendo por extensión, y cuando pongo de forma resumida, simbólica, que estoy diciendo los números que pertenecen a los racionales, tales que tal cosa, estoy hablando que es por comprensión. Ok. ¿Sí? Son dos formas de hacerlo. ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí. Buenísimo. Ahora, veamos, no quería esto. Vamos a otra pizarra. Veamos qué sucede con las inecuaciones cuando, por ejemplo, yo tengo valor absoluto. Ujú. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que el módulo del valor absoluto de un número es mayor que 2. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los números? ¿Qué quería decir el valor absoluto de un número? Mm, No me acuerdo. Estamos hablando de la distancia del número al cero. Ah, sí. Sí. ok. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy queriendo decir es, ¿cuáles son los números cuya distancia al cero es mayor a 2 unidades? 3, 4. Bien, voy a hacer la recta, voy a poner el 0 acá. ¿Cuáles son los números que están exactamente a 2 unidades del 0? El 2 y el -2. Perfecto. El 2 y el -2. Este y este tienen valor absoluto, igual a 2. Entonces, ¿cuáles son los que tienen valor absoluto mayor que 2 unidades? Mayor a 2 unidades sería Sí. 3, 4. El 3, sí. el 4, -3, el -4. -3 también, el -4. Sí. Entonces, estaríamos hablando de, voy a marcarlo con celeste, los números mayores que 2 y los números menores que -2. Claro. ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces estamos hablando de x mayor a 2 o x menor a -2. Claro, tenés dos valores. Sí, ¿Bien? me acuerdo ahora. ¿Sí? Sí, sí. ¿Lu? Sí, ahí entendí. Bien. Ahora, tengamos esto en cuenta porque vamos a hablar un poquito con los que les puse en las actividades de seguimiento.
¿Qué pasa si yo les digo, díganme los números cuya distancia al 0 es mayor o igual a 0? Ya existe. Espera. Serían todos los números. Claro. Exactamente. En Serían este todos caso, los números positivos y todos los números negativos. y el 0 también. Claro, Sí, porque el porque- 0 también, porque igual. me dice mayor o igual a 0. Claro. Entonces, en este caso, la solución serían todos los números enteros, por ejemplo, si estamos trabajando en enteros. Ahora, si yo les hubiese puesto los números cuya distancia al 0 sea mayor que 0, Ahí sí serían todos los números, menos el 0. muy bien. Y eso simbólicamente lo podemos representar como todos los números enteros sin incluir el 0. Ese menos me estaría diciendo como que excluyo esos elementos de la solución. Ok. Bien. Sí, sí. Ahora, otra opción sería, ¿qué pasa si me dice, díganme cuáles son los números cuya distancia al 0 es menor que 0? Ahí serían todos los números negativos. Los números negativos, la distancia de menos 2 al 0, ¿cuántas unidades son? 2. 2. 2. Entonces no cumpliría, No. porque me dice que la distancia al 0 sea menor que 0. Menor 0. que 0. ¿La distancia puede ser menor que 0? No, Cuando yo No. mido algo. es absurdo eso sería. No sería una... Exactamente, es absurdo. Y cuando teníamos un absurdo, la solución, ¿cómo me quedaba? No, ¿verdad? Vacía. No, no existe solución. Claro. No hay solución. Que podemos expresarlo así o podemos expresarlo con el circulito tachado. Sí, ¿Se acuerdan? sí, me acuerdo. Bien. Y ahora, ¿qué pasaría si yo les digo que la distancia de un número al 0 sea menor que un número negativo? Por ejemplo, menos 4. Ahí sería... La distancia siempre es positiva. Exactamente. Entonces ahí sería Entonces, todos los números menores que menos 4, pero en positivo. ¿O cómo? Y la distancia me daría, los números menores que menos 4, ¿son positivos o negativos? Los números negativos. menores son negativos, claro. Entonces, ¿puede ser que la distancia me dé negativa? No, No. Es decir, que a mí esto me está pidiendo que esto sea negativo, claro. como antes, que me pide que sea negativo. Entonces, ¿es posible? No, No. sería un absurdo. De vuelta. Entonces, No tendría solución. muy bien. Absurdo. Exactamente. Entonces, Fíjense que ahora... sí, perdón. Mati. No, seguí. No, decime. Entonces cada vez que me presente un módulo con una incógnita dentro y sea menor que un número negativo, siempre va a ser absurdo. Sí, porque no puede ser, el módulo jamás puede ser negativo. Ok. Entonces, yo ya le estoy pidiendo algo que no tendría sentido. Entonces, en matemática hay algo que es muy simple. Lo que es absurdo, no tiene solución, así que no se resuelve. Ok. El secreto es identificar los absurdos. Cuando yo me doy cuenta que estoy ante un absurdo, lo tengo que identificar y no pierdo tiempo. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bien, veamos otro caso. Si me dice que el módulo de un número es mayor que un número negativo. Ahí sí se puede hacer o no. Ahí sí se puede hacer. La pregunta sería, nosotros dijimos que el módulo de un número, ¿qué me da siempre? Positivo. O 0. Son O las 0, dos claro, opciones. sí. Positivo Porque 0. el módulo de 0 es 0. Entonces, la pregunta es, ¿un número positivo o 0 respecto de menos 4 es mayor siempre, a veces o nunca? Siempre. Siempre.
Entonces estaríamos en un caso muy parecido al de acá arriba. Claro. ¿Se ve? Sí, sí. Entonces, ¿cuál sería la solución en este caso? Todos los números positivos. ¿Todos los números positivos solamente? Veamos con, no Y el sé, cero. menos 2. ¿Cuál es el Claro, número? yo también. ¿Cuál es el Perdón. módulo de menos 2? De menos 2 es No. 2. Y eso es más, el módulo de menos 2. ¿Es mayor que menos 4, sí o no? Sí. Entonces, ¿qué número tendría su módulo menor que menos 4? Menos 3, ¿El módulo de menos 3 cuál es? 3. 3. ¿Es menor que menos 4? Ah, Módulo de menos 3 es 3. No. Entonces sería 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Y el módulo de 5 cuánto es? Es 5. 5. ¿Y es menor que menos 4? No. ¿Hay algún número que tenga el módulo menor a menos 4? En el ítem anterior lo respondimos eso. ¿Existe algún número cuya distancia al 0 sea menor que menos 4? No. No. Entonces, ¿cuáles son los números cuya distancia al 0 es mayor que menos 4? Mayor que menos 4. Mayor que menos 4 los números en sí son menos 3, menos 2, menos 1 y así. Pero estamos hablando del módulo. Fíjense, El módulo siempre y a es positivo. exactamente, entonces va a ser siempre. Fíjense, ¿sí? Qué interesante. Cuando nosotros estamos hablando hicimos inecuación 1, 2, 3, 4. En la cuarta, nosotros concluimos que no existe número cuyo módulo sea menor que menos 4. Claro. Entonces, si los números que tienen módulo menor a menos 4, la respuesta es ninguno, ¿qué sería lo que complementa el ninguno? Nada. No, el todo. ¿Sí? Por ejemplo, les doy un ejemplo, porque esto tiene que ver con conjuntos, que es lo que tiene que ver con el TP2. ¿Sí? Supongamos que nosotros tenemos... Lu, te voy a silenciar un cachitín por el ruido de fondo. Bien. Supongamos que nosotros tenemos, ¿sí? El curso de ustedes. Ustedes son 33, ¿sí? Entonces, ustedes son mujeres u hombres en el curso, ¿sí? Entonces, si yo tengo, no sé, 30 mujeres y 3 hombres, ese sería el complemento. O sea, las mujeres y los hombres sumados dan el total. Claro. ¿Se entiende esa idea? Sí. Entonces, el punto está en que cuando yo hablo de lo que se complementa, es lo que me forma el todo. ¿Sí? A nivel conjunto estoy hablando. Entonces, todos los números, ¿sí? Conforman un todo, en este caso. Entonces, por ejemplo, si yo los divido en grupos, el complemento de los pares, ¿quiénes serían? ¿Cómo? Si yo tengo los números, yo tengo los pares, Y los ¿y impares. quiénes son los que los impares me complementan y ahí formo el todo? ¿Se Exacto. entiende? Sí. Bien. Entonces, en este caso, el complemento lo es numérico, de ningún número serían todos los números. Ujú. Porque si yo tengo ninguno acá, ¿cuántos me faltan para completarlo todo? Si yo tengo los pares y los impares. No, pensemos lo siguiente. Yo tengo un círculo que incluye todos los números. Sí. Bien, lo vamos a escribir en la pizarra si se ve claro. Yo tengo acá un círculo donde voy poniendo todos los números. Ujú. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo voy poniendo estas crucecitas, que representan todos Los números. los pares, Ah, ok. ¿quién me falta a mí para completar todos los números? Para completar todo el circulito me faltarían los impares. Entonces, acá estaríamos exactamente todos los impares.
¿Bien? Sí, Entonces, los pares y los impares serían complementarios, son conjuntos complementarios. sí, sí. ¿Bien? Ahora, supongamos, ¿no? Vamos a hacer otro ejemplo. Chu. Los azules ahora van a ser los números mayores a 10. Entonces, ¿quiénes me faltan para que tenga todos los números posibles? Los menores de Claro. Los menores o iguales a 10. ¿Se entiende? Sí, Entonces, los mayores a 10 con los menores iguales a 10 forman el todo. ¿Hasta ahí vamos? sí, sí. Ahora, ¿qué pasaría si los azules son ningún número? El otro también va a ser ningún número. En el otro, vamos a borrar las crucecitas, no hay números en el azul. ¿Qué debería haber en lo verde para que yo cuando lo llene me queden todos los números dentro del círculo? Tipo, todos los... en el Exactamente. verde, todos los números serían. Tal cual. Entonces, si no hay ningún número, el conjunto complemento serían todos. Exacto. ¿Se entiende? Sí. Entonces, si yo acá lo tengo vacío, acá lo tengo que tener lleno. Porque si no, cuando yo ponga lo que tengo acá con lo que tengo acá, jamás me va a quedar lleno. ¿Se entiende esa idea? Sí, sí. Bien. Entonces, volviendo a lo que habíamos escrito antes, si yo del 4 deduje que ningún número, absolutamente ningún número, tiene su módulo menor a -4, En el otro van a ser todos sí, números. en el otro van a ser todos los números. Es decir, todos los números tienen su módulo mayor a -4. ¿Se Claro. entiende? Sí. ¿Sí? Igualmente, lo que pueden pensar es, si yo sé que el módulo de un número representa positivo o 0, un número, ya sea positivo o sea el 0, siempre va a ser mayor que -4. Esto es lo que denominamos como verdad absoluta. Y de la misma forma que cuando tenemos un absurdo no tiene solución, cuando tenemos una verdad absoluta, todos los números son solución. ¿Se entiende? Perfecto. Ok. Bien, Sí, sí. Ok. buenísimo. ¿Querés hacer Bien. alguna pregunta, alguna inecuación, Lu? ¿Alguna No. puntual que tengas? No. Ya en el otro video sincrónico que tenemos de la clase, yo había explicado lo de x por x menos 5, mayor que 0, menor que 0. Ok. ¿Esas Acá las pudiste tengo hacer? espera, Sí, Mati. una duda del ejercicio. Del ejercicio 5, pero de la actividad de seguimiento. A ver, pregunta. Del TP3. Dime. Dice averiguar. Yo tengo que buscar, no tengo que calcular, eso es lo que... Porque yo No, estaba tal estaba cual. haciendo cuentas y no me salía ninguna. No, léeme la frase. Me dice, averiguar cuánto demora el vuelo entre el país americano y el europeo. Yo empecé a hacer cuentas y No, porque no lo van a poder sacar eso, porque es en función de la velocidad aérea. Ok, Lo que pueden hacer es, la forma más fácil de averiguarlo es que se metan, por ejemplo, en despegar sí, y yo pongan hice eso. desde Buenos Aires hasta, no sé, Nueva York, por ejemplo, y ahí me dice el tiempo de vuelo. Sí, Y de ahí lo sacan. y otra duda que tengo es, tipo, en las 6, dice, suponiendo que un vuelo parte de las 8 a.m., hora local del primer país, determina el horario local del aterrizaje en los siguientes vuelos. Las dos primeras Tal las cual. hice porque me salió. Después en una decía parte del país africano y aterriza en el asiático. Ahí tengo que calcular desde el país africano, desde las 8. Y ahí Vos cómo decís, hago. bueno, salgo, no sé, por ejemplo, salgo a las 8 de Madagascar Sí, y voy hasta China. ¿Sí? Entonces, yo lo primero que tengo que saber es cuánto tardo de Madagascar a China. Supongamos que tardo 10 horas el vuelo, no sé, supongo. Entonces, si salgo a las 8, voy a llegar a las 18, a las 6 de la tarde. Pero claro. voy a llegar a las 6 de la tarde, hora de Madagascar. Exacto, y tengo que sumarle al otro. Tal cual, como yo voy avanzando en el uso horario, hay más horas, así que voy a tener que ver. ¿Sí? Ok, sí, ahora Yo sí. les pongo otro ejemplo. Supongamos que yo quiero viajar desde Australia hasta Buenos Aires. Sí. De Australia hasta Buenos Aires, el vuelo más o menos tarda 14 horas. Y la diferencia horaria son 14 horas también. Ujú. Entonces, si yo me tomo un vuelo a las 8 de la mañana a Australia,
estoy 14 horas arriba del vuelo, pero como voy 14 horas en contra de los usos horarios, tengo 14 horas menos en Argentina, cuando aterrice van a ser las 8 de la mañana. Es como que viajé en el tiempo. Buenardo. Es muy loco, pero está bueno interpretarlo. Se está por cortar el Zoom. Ok. Mati, te mando mi mail por... Igual me parece que ya lo tengo. Yo ahora te lo mando por chat, porque Ok. se está a punto de cortar. Bueno, ¿Bien? El viernes, yo voy a volver a estar disponible, si se quieren conectar me pueden volver a preguntar. dale. Bárbaro. Adiós, chiquis.